buenos días, ¿ya? Muy bien. Entonces empezamos sin más preámbulos, ¿ya? Si no hay ningún inconveniente, esperemos que no. Veamos por aquí. Primero, definamos a las funciones trigonométricas, ¿ya? Ya después de haber visto un poco ese tema, ¿no? Vale decir que el capítulo de circunferencia trigonométrica ya nos permite introducirnos, es como una introducción al estudio de las funciones trigonométricas como funciones reales de variable real. Eso es lo que tendríamos que decir. O sea, es como que si fuera un mini capítulo de lo que serían funciones. Solamente que estamos estrictamente hablando de las funciones trigonométricas. Muy bien. Entonces, empecemos con la definición, ¿no? Como definición de toda función. ¿Qué es una función? ¿Te enseñaron? Un conjunto de pares ordenados. ¿Acá es lo mismo? Sí. Una función trigonométrica no es otra cosa que un conjunto de pares ordenados. ¿Correcto? Obviamente, como es función real de variable real, decimos que pertenece al producto cartesiano de reales por reales, que lo denotamos así también. ¿Y en qué lo diferencia de las otras funciones, no? Podríamos decir como un caso de una función especial, ¿no? ¿Sí? Obviamente la regla de correspondencia. Vamos a colocar donde, ¿sí? Cada segunda componente, o sea, la h que decimos, ¿sí? Va a ser igual a una función trigonométrica, ¿no? Es aquí donde va a aparecer el seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante de x. Ahora, en términos prácticos, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Sí? Va a representar esta x y esta y de acuerdo a esta regla de correspondencia o ecuación, ¿no? De dicha función. La característica es la siguiente. Voy a ponerlo en términos prácticos. Este x va a representar en términos simples, ¿no? Pues yo generalmente le digo así, ¿no? Una teta. Esa idea nos va a ayudar para también cuando hagamos funciones inversas. La siguiente clase. X, un teta. O sea, al final X es un ángulo trigonométrico, una teta. Pues usted ve teta acá, ¿ya? Yo en mi ángulo siempre pongo teta, acuérdate. Y obviamente este y viene a ser un numerito. Es ese numerito que representa el valor de la función trigonométrica. Correcto. Ya está definida la función trigonométrica. ¿Qué viene a ser los x en términos prácticos? Ambos. Y el valor de la función. Por ejemplo, si la función es seno y x vale 30 grados, por poner un, ¿no? En sexagesimal es facilito, entonces sería y un medio. Porque un medio es el seno de 30. Esa es la idea que debes tener en las funciones trigonométricas para empezar. Esa es la idea que debemos tener en un principio. Bueno, obviamente, como en toda función, ¿sí? Vamos a representar su ecuación, su dominio, su rango, ¿sí? Y aquí hay algunos elementos adicionales que debes conocer de las funciones trigonométricas, característica, por eso se le estudia aparte, ¿no? Porque las funciones trigonométricas tienen una característica propia de ellas, que se llama periodicidad. Es decir, las funciones trigonométricas son periódicas. Ya. Y ese periodo lo vamos a denotar con la letra T. Te lo voy a escribir aquí también. Ya está. Vamos a colocar, y una columna adicional como complemento, ¿no? Por cultura general, que es la amplitud, que simplemente es una característica de las funciones seno y coseno nada más. ¿Ya? Entonces, coloquemos por aquí así rapidito. Acá voy a colocarte la ecuación. Por cultura general vamos a colocar de las 6, pero realmente lo que nos puedan preguntar de este tema es sobre seno y coseno, que es lo que en cierto modo ha venido. No con mucha frecuencia, pero... Y lo que han preguntado es más que todo pues, sobre el rango. Y rango es variación, acuérdate. Vamos a reforzar hoy día. Este T significará periodo, amplitud, este N, ¿sí? Y bueno, no es N, perdón, correcto, acá voy a colocar, me emocioné. Dominio y rango. Entonces, es importante que tú tengas claro que el dominio representa un conjunto y es el conjunto que contiene a todos los valores que puede tomar X, ¿no? X. Y el rango, ¿sí? Es el conjunto de las segundas componentes, ¿sí? Y las segundas componentes son lo que diríamos la Y.
¿sí? Dominio, teoría, es el campo en el cual se define la función. O sea, son los valores de x para que la función exista, o tal que la función existe. Y el rango es el campo de variación de la función, ¿correcto? Variación, recorrido o extensión de la función, ¿no? Esos 4 términos son sinónimos aquí, ¿ya? Repito, variación, extensión, recorrido o rango de una función se refiere a lo mismo, ¿sí? Ya está. Importante saber ello. La ecuación vamos a representarla en una forma simple, ¿no? Así como la he denotado aquí. Acuérdate que este y también se denota como f de x, ¿verdad? F de x, ya que y es una función de x, ¿no? Ah, ya. Entonces decimos así aquí. Y igual a seno de x, así será en el caso de la función seno. ¿Sí? Coseno de x, función coseno. Cuando a ti te digan función seno, tú tienes que considerar básicamente esta ecuación. Función coseno, y igual a coseno. Función tangente, y igual a tangente de x. Función cotangente, y igual a cotangente de x. Función secante, y igual a secante de x. ¿Sí? Uy, me pasé un cuadrito. Y ya está. Así, ¿verdad? Y y igual a cosecante de x. Muy bien. No hay problema, se borra. Ya está. Ahora, te dije hace un instante que ese T significa periodo. En términos más estrictos, se le llama periodo mínimo de la función. Simplemente te lo menciono por cultura general, ¿no? Ahorita vamos a lo práctico nomás. Imagínate que me pase hablando de la teoría, me faltan 2 clases más para seguir hablando de la teoría. ¿Ya? Que quede claro. Pero bueno, es que tú ya has visto muchos videos, ¿no? Ya entiendes esto, ¿verdad? Ya está. Te decía entonces, ¿sí? Y lo voy a dejar escrito aquí, ¿ya? ¿Qué cosa representa, ¿sí? Ese T? Vamos a escribirlo con todas sus palabras, ¿ya? Es el periodo, ¿no? Periodo mínimo de la función. Mínimo de la función. Bueno, en este caso, vamos a ponerlo así. Entonces, si yo le pregunto cuál es el periodo mínimo de la función seno, por teoría debe ser que es 2pi. ¿Qué quiere decir? Que cada 2pi se repite el valor del seno. Eso es lo que hay que entender. Cada 2pi se repite el valor del seno. Igual es para el coseno. En cambio, los valores de la tangente se repiten cada pi, al igual que la cotangente, y al igual que el seno y coseno, la secante y cosecante se repiten cada 2pi. ¿Correcto? Pongámosle énfasis, esto te lo relleno por cultura general, pero pongamos énfasis a esos 3 primeros, por lo menos, nada más. Seno, coseno, ahí concéntrate bien, apréndete bien lo que te estoy indicando, ¿no? Si a ti te preguntan, ¿cuál es el periodo de la función seno? La respuesta es 2pi, por ejemplo. Ah, ya. Muy bien. ¿Y qué es en sí el periodo, profesor? Ah, el periodo es aquel número real no nulo que me indica cada cuánto se repite una función. Mira, como me has quedado bien, te voy a hacer esta explicación, pero por única vez ya, acá. Voy a aprovechar este pelo gorro, es cuestión de observar. Entonces, ¿cuál es la propiedad en sí del periodo, ¿no? Como concepto general. Ah, ya. El periodo tiene esta propiedad, que si yo tengo una función trigonométrica de un x, entonces yo al incrementarle este periodo, ¿no? A x, entonces el valor de la función trigonométrica se repite, o sea, me sale lo mismo que al principio. Eso es lo que hay que entender. Ah, ya. No entiendo al final nada, igual, profe. Ah, ya, pero vamos a un ejemplo, pues. ¿Y cómo se deduce, no? ¿Cómo se deduce el periodo de la función seno? Por ejemplo, entonces, en la función seno se debería cumplir esto, ¿no? El seno de x más el periodo me tiene que dar nuevamente el seno de x. Esa es la propiedad del periodo. Ah, ya. ¿Y cómo resolvemos esto? Tendremos varios caminos para resolverlo. Por eso, para hacer este tema ya hemos visto reducción, hemos visto el seco con sopa, ¿no? Vamos a hacerlo por seco con sopa, mire. Mire, mire. A ver.
sen cos más cos sen. Por ponerte un ejemplito, nada, y ahí lo dejamos para que quede una idea de qué es el periodo en sí, ¿no? O sea, es un número real en el cual se cumple que al agregarle ese valor a x, el valor del seno se repite, o sea, sale lo mismo. Ya, y esto se supone debe salir seno de x. Entonces lo único que hacemos es analogías. Ah, ya. Se supone que este sería el coeficiente del seno y este el coeficiente del coseno. Profe, pero acá no hay coseno, entonces esto tendría que ser 0 y esto tendría que ser 1 para que me salga lo mismo. Hacemos esa analogía. Ah, entonces debe cumplirse que el coseno de t debe ser igual a 1 y a la vez el seno de t debe ser igual a 0. Entonces, justo acá te dibujé la CT que lo voy a utilizar para explicar el cálculo de dominio. Entonces tú dices, ¿dónde el seno es 0 y el coseno es 1? Entonces tú dices, profe, aquí está, seno 0 y coseno. Acuérdate el 1,0, que ahorita voy a colocar. Ah, ya. Acuérdate. Y aprovecho ya en rellenar esto, porque es lo que iba a hacer. Ah, ya. Tú con esto que ya aprendiste en la CT, puedes recordar fácilmente, y es lo que más vamos a ver, seno y coseno, ¿verdad? Aquí vamos a colocar el 0 menos 1. Entonces, también te voy a enseñar, escúchame bien, ¿sí? Que los arcos que están aquí, apréndete esto nada más te decía. Si te lo he dicho una vez y no te lo he dicho en todo caso, y si no te lo he dicho, ahorita te lo digo. Mira. ¿Cómo representar de manera general estos arcos? En donde ya sabemos cuánto vale su seno y coseno. Obviamente son arcos cuadrantales, ¿no? Profe, no es 0, 90, 180, 70, 360. No, ya. Tú ya no estás en ese nivel. Ya no estás en este nivel cuando te ponen así, ¿no? Y tú decías, ya, entonces entre 3 y 7 puede ser 4, ya no. Imagínate esa situación que hacías en primaria, ¿no? Pensar solamente en enteros. Pero eso, ya sabes ahora que eso es un intervalo y hay infinitos valores reales. Y acá es similar. Acá no solamente está el 0 y 360, sino hay infinitos arcos. Pero esos infinitos arcos tienen, ¿sí?, una forma general de representación. Por ejemplo, ¿quién está aquí en radianes? Lo expreso. 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi. O sea, es necesario cuando veas un ejercicio de dominio, que tienes ahí 2 o 3 preguntitas que te he puesto, entonces tienes que conocer eso, si no es por las puras. O sea, tienes que conocerlo. O sea, si te acuerdas, bacán. Pero yo te ayudo a recordar, mira. Los arcos que van en esta posición tienen esta forma. Jamás te olvides de eso. 2np. Y cuando quieras representar los otros arcos, o sea, grábate uno nada más. Grábate este. ¿Qué forma tienen los arcos que son coterminales con 0 o 360? ¿Qué forma general tienen? 2np. Si te grabas eso, ingresaste. ¿Por qué? Porque si tú quieres saber qué forma general tiene el de aquí, fácil pues, de aquí para aquí le sumas 90. O sea, pi medios. Y si tú le sumas pi medios, porque tú sabes sumar, saca parte del pi medios y queda, mira. Y eso es lo que vas a ver en todo libro, texto separata, tú que estudias, revisas muchos libros, revistas, ¿no? ¿Sí? Actualidad, etc. 4n más 1 por pi medio. O sea, no hemos hecho nada del otro mundo. Así que muchos al principio dicen, su profe, ¿pero cómo me voy a acordar de eso? Apréndete una cosita y con eso deduces el resto. Entonces tú puedes deducir qué forma tiene, una forma de deducirlo, ¿no? De aquí para aquí. O sea, a 2n pi súmale pi. Ya tienes esta forma. ¿Quiénes están aquí? Mira, 2n pi, lo escribo, mira, 2n pi más pi, mira. Tú puedes aprender muchas cosas si te lo decides, pues, ¿no? Claro. Pues si de repente cometes es, perdón, perdón, disculpen algo. Pero de repente si tú estás viendo una explicación, ¿no? Y de repente tú ves el material y estás queriendo resolver. Entonces como que te estás adelantando a los acontecimientos. Primero observe, por ejemplo, ¿no? Profesor, no lo entendí, voy a ver un video por YouTube de funciones trigonométricas. Y vas a ir buscando, ¿no?
Hasta que llegues a uno que de repente, uy, acá me aclaran las cosas. Como yo lo he hecho en alguna oportunidad en estos últimos años. Precisamente para poder darte toda esta información hacia lo que nosotros queremos nada más, ¿no? Tampoco para complicarnos la vida. Entonces, hay formas como puedes acordarte. Mira, ya sumé 2n pi más pi. Y de ahí salen esos formatos generales. O sea, no es nada del otro mundo tampoco, ¿no? Entonces tú dices, profe, ¿y cómo hago esto? Tienes dos opciones. Puedes sumarle 3 pi medios o si quieres restarle pi medios también. Al revés. Por lo general, no siempre, por lo general le sumamos el 3 pi medios y sale esto ya. O sea, haces lo mismo que aquí, pero con 3 pi medios. Acá sería 3, entonces acá sería 4n más 3. Esa es la única jugada. Y de ahí usted va a observar, profe, yo he visto un libro, pero está con K. Bacán, puede ser n o K. Profe, yo he visto un libro y acá dice 4n menos 1 por pi medios. Ajá. Te acabo de decir que puedes, a 2n pi le restas pi medios y llegas a esa conclusión. ¿No? Porque todo múltiplo de 4 más 3 es equivalente a un múltiplo de 4 menos 1. Ah, obviamente, ¿no? Utilizas sus conceptos aritméticos. Pero realmente tú eres muy inteligente, me doy cuenta. Estás aprendiendo muchas cosas. Eso está bien. Entonces, para que tenga más sentido lo que les decía, ¿no? Entonces, ya, coseno 1, seno. Es que tú ya sabías esto, ¿no? Coseno, seno, ¿no? Como si estuvieras colocando conjunto solución. Mira. Por eso a algunos se nos hace pesado, y yo quiero entender eso, porque de repente si no tengo los conceptos básicos anteriores, si no los he repasado, se hace difícil, te entiendo. Entiendo en ese aspecto, pero hay que repasarlo, hay que revisarlo, si no, igual vas a sentir que sigues perdido, ¿ya? Y no es la idea. Y es lo que aplico en la solución de problemas. Al final, ¿cómo voy a atacar un ejercicio? Viendo que me preguntan, y si me preguntan dominio, analizo dominios. ¿Qué te dije hace un instante? El dominio, o sea, los valores de x son las tetas. ¿Y qué es lo que estoy mostrando aquí en la CT? ¿Qué es lo que se supone y se definen? Arcos, o sea, las tetas. Ya, ahí agarras el sentido. ¿De qué arcos? Su coseno es 1 y seno es 0. Coseno 1, seno 0. De estos arcos, ya. No me vas a decir 0, pues, o 3 n. Es muy poquito. Tienes que decirme 2 n pi. Ya está. Y eso me pasa porque de explicar algo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Una cosa arrastra a la otra. Entonces nosotros queremos, profe, puntual nomás. Dígame ya, debe ser así, pues, profe. Ya no quiero analizar. Y tienes razón para estos casos donde queremos ser prácticos nomás, ¿no? Bueno, no lo voy a volver a hacer ya. Mira, coseno, seno, entonces uno analiza y dice, ya. Quiere decir que este t, que significa periodo para nosotros, ¿sí? Va a ser de la forma 2n pi. Ahora, cabe recordar que n es entero. He dicho algo hace un instante. El periodo es un número real no nulo, o sea que n no puede ser 0. O sea, para definir el periodo, este n pertenece a los enteros, como ya sabemos por teoría, pero no puede ser 0. Distinto de 0. Esa es definición, pues, así se define el periodo. Ya. Es lo que diríamos, ¿no? Cada cuánto le tengo que sumar o cada cuánto le tengo que restar para que se vuelva a repetir el valor. Digo restar también, ¿por qué? Porque si n es entero puede ser negativo. Entonces uno analiza y dice, profesor, o sea, quiere decir que el periodo de la función seno, toma infinitos valores, pues. N no puede ser 0, pero puede ser 1, así que es 2pi. Puede ser 2, 4pi. Puede ser 3, 6pi. Puede ser menos 1, menos 2pi. Puede ser menos 2, menos. Y así sucesivamente, ¿man? ¿Yes? Eso lo vas a ver en cualquier libro. Y yo dije algo hace un instante y acá lo escribí, ¿no? Dice, periodo mínimo de la función. Ya, el periodo mínimo de la función. Con razón pone mínimo, porque en teoría la función seno tendría que tener infinitos valores. Entonces lo que nosotros trabajamos es con el periodo mínimo. Pues tienes que elegir uno de ellos, el menor positivo. A este se le llama el periodo mínimo. El menor positivo. No puede ser negativo,
porque si digo periodo el menor negativo, tiende al menos infinito. En todo caso, podríamos decir el mayor periodo negativo, si quiero mencionar algo como periodo y es valor negativo. Ah, es el menor positivo, mira. He aplicado ángulos compuestos, CT, ¿no? Coterminales. Ya, bueno, por eso existen estos valores, aplicando esa definición. Y lo puedes hacer en los demás de la misma forma. ¿Ya? Entonces, lo del seno se repite en la cosecana. Las recíprocas, ¿ven? Tienen el mismo periodo. Tangente, cotangente, espín. Si aplicas lo mismo en la tangente, vas a llegar a la conclusión. Ya, muy bien. Ahí tenemos esa comprobación. Entonces, ¿qué me interesa que usted se aprenda de memoria, de frente ya? Ah, ¿cuál es el periodo de la función seno? Cuando te pidan periodo y no te digan nada, tácitamente te están pidiendo el periodo mínimo. Tácitamente te están pidiendo el periodo mínimo. Entonces, cuando tú leas un ejercicio y te diga, determina el periodo mínimo, y ves otro ejercicio y te dice, determina el periodo, y tú dices, escucha, profe, acá me están pidiendo periodo, pero en este otro me piden periodo mínimo, ahora no entiendo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Ya? Ah, ya. Así analizando cada situación aquí, nos pasaríamos 3 horas y ni acabaría de explicar la teoría, ¿verdad? Ya, entonces vamos a la parte ya puntual. ¿Qué es lo que necesito saber, profesor? De frente al grano, pues, profe. Muy bien, vamos a completar aquí. El otro concepto te dice, esa letra mayúscula, ¿qué significa? Es amplitud. Ya tú después, por curiosidad, puedes revisar más. Pero el detalle es que tú no te vas a dar más tiempo porque estás concentrado en otros temas también, otros cursos. Entonces, profesor, de este curso lo puntual que me ayude. ¿No? Sí te entiendo. Ya está. Te entiendo a medias. Ah, amplitud. Bueno, la amplitud, ¿sí? También es un número positivo, pero la amplitud relaciona o tiene relación con el rango, con el valor mínimo y valor máximo. La amplitud de una función se determina así, mira, voy a ponerlo de esta manera, f de función, ¿ya? F máximo menos f mínimo entre 2. Y te doy un dato. Solo hay 2 funciones trigonométricas que tienen valor máximo y mínimo. Por lo tanto, solo 2 funciones podrían tener amplitud, que son las funciones seno y coseno. ¿Y por qué, profesor? Bueno, de lo explicado ya en CT, por lo menos hasta tangente, lo que hemos explicado, entonces tú te vas a dar cuenta que las únicas funciones que tienen amplitud son seno y coseno, y según el concepto sería 1 y 1. Ahorita vas a entender por qué es 1 y 1. Y las demás no tienen amplitud. O sea, ese concepto de amplitud es para seno y coseno. Y como lo que más vamos a preguntar es sobre seno y coseno, entonces puedes ver una pregunta de amplitud de seno y coseno. Ya está. Pero tendría que colocar el rango para poder entender. Entonces vamos a completar eso y vas a entender por qué sale 1. Bueno, lo puedes entender ahorita porque ya sabes que el rango es variación. ¿Cuál es la variación del seno? De menos 1 a 1. ¿Cuál es el valor máximo del seno? 1. ¿Cuál es el valor mínimo? Menos 1. Resta 1 menos menos 1. Sale 2. Entre 2, 1. Por eso de ahí sale 1 nada más. Correcto. Vayamos al dominio ya. En el caso del seno y coseno, el dominio son todos los reales. ¿Qué significa eso? Que el seno y coseno existen para cualquier ángulo. O sea, no hay restricción. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en el caso del rango, no te olvides. Variación de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Muy bien. Correcto. Ahora, si queremos definir aquí dominio, quiero definirlo contigo en este momento, y de ahí te lo aprendes ya de memoria, ¿no? Pero me va a ayudar a explicar lo que es problemas de dominio. Cuando tú quieras resolver problemas de dominio en funciones trigonométricas, tienes que conocer esto, como te dije. Ahora, un dato adicional. Observe aquí. Si yo hago la unión, me escuche bien, ¿eh? La unión de esos arcos, es decir, los arcos que están en el eje X, voy a hacer esto así. O sea, los arcos que están en el eje X, entonces podemos darle un formato general a esta unión de ambos. Entonces, esos arcos son de la forma NP. NP.
pares con impares salen los consecutivos. Ahora, si usted quiere, ¿no?, representar los arcos que están en el eje Y, vamos a hacerlo así. Esos arcos también tienen un formato general. ¿Quiénes, profesor? La unión de estos arcos con estos arcos. Te explico qué sale. Los 2n más 1 por pi medios. Ese es su formato general que le vamos a dar en un principio. Ah, ya. Entonces decimos para todo n que pertenece a entero. O sea, en estos formatos n tiene que ser entero. Profe, ¿y por qué sale así, profesor? Bueno, muy sencillo, porque acá es pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, ¿no? De una manera práctica de deducirlo, ¿no? Allá, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 pi medios, o sea, números impares por pi medios. Por eso ves esta notación, 2n más 1 por pi medio. ¿Estamos? ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a continuación a mencionar lo siguiente. ¿Por qué resaltar estos arcos de aquí, profesor? ¿Por qué usted ha señalado? Porque son de importancia, ya que tienen características comunes. Te doy el dato. Por ejemplo, aquí están los arcos, ¿sí?, cuyo coseno tienen un valor común, 0. Entonces, si a mí me preguntan, ¿de qué arco su coseno vale 0? Entonces, no sería suficiente que yo conteste los de aquí. No sería suficiente que yo conteste estos arcos de aquí. Profe, pero si hago la unión de ambos, sí. Pero no vas a estar colocando esto unido con esto. Si ya puedo colocar de frente esto. O sea, esto ya encierra los dos en conjunto. Ah, ya, ya. O sea, cada vez que quieras saber de qué arco su coseno es 0, los 2n más 1 por pi medios. ¿Quieres saber de qué arco su seno vale 0? ¿No? Característica común, seno 0. Sería la unión de ambos, que sería los np. O sea, si yo te pido, ¿qué vale el seno de np? Sea aquí, o sea aquí, sea n par aquí, o impar, ¿qué va a salir? 0. El seno, 0. Y ahí afirmamos también la tangente, por si acaso. Acá la tangente no existe, acuérdate, por CT hemos visto esto, y aquí la tangente también vale 0. Entonces voy a rellenar con estos datitos aquí. Ah, ya. Arcos cuyo seno es 0. ¿Ya? ¿Por qué escribir tanto? 0. Ah, ya. Arcos cuyo seno es 0. Entonces, ¿quiénes son? Los NP. Seno y tangente, ¿ya? Sí, voy a poner acá abajito para que quede. Ah, ya. También la TG. Ya está. Botamos. Ya. Seno y tangente. Arcos cuyo coseno es 0. Sería los 2n más 1 por pi. Ya está. Tú quieres razonar cuál es el dominio de la tangente. Te voy a hacer un par de preguntitas, por favor, acá participas tú, ¿ya? Me ayudas para hacerlo rapidito. Imagínate tú que dominas funciones ya, porque eres un capo. Vamos a poner algunos ejemplos ilustrativos. Yo te voy a hacer la pregunta en esa función, de acuerdo a lo que ya sabes. Dime, te pregunto así puntualmente, ¿qué valor no puede tomar x en esa función? Por favor, participen. Muchas gracias, muchas gracias. Facilite esa pregunta, ¿no? Oye, así de fácil, como has contestado, así de fácil es hallar dominio de las funciones trigonométricas, ¿sabías? Para los que no sabían, ¿no? Si no sabías, ahorita tienes que aprender, lo vas a aprender en un 5. Ah, ya. Entonces, no te desconcentres. La idea es aprender también, ¿no? Bueno, aquí sería x no puede ser 1, entonces tú dices, no, profe, fácil, pues, el dominio. Cuando uno haya dominio, haya valores de x, ¿no? Porque eso es el dominio, los valores de x, para que esta función exista. Uno de los casos más frecuentes justo es este, ¿no? El que te he puesto. El de una expresión racional, porque entonces por definición, tú sabes por definición que toda expresión racional existe cuando el denominador es distinto de 0.
Entonces tú dirías, ah, profe, todos los reales menos el 1. Uy, eso sí sabo, profe. Inclusive te han puesto hasta con ecuación cuadrática, donde ¿no? factorizas y esos dos valores no pueden tomar, ¿no? Ahora, obviamente tú dices, estos dos casos me interesa que tengas claro nada más, me interesa recordar. Después no es necesario hacer más análisis, ¿ya? Ah, si te pongo, dices, ¿no? Cuando es una función raíz cuadrada, tú dices, profesor, para que esto exista, x más 3 debe ser mayor o igual que 0, ¿sí o no? Uy, eso lo sabes. Y x debe ser mayor o igual que menos 3. De ahí el dominio sería un intervalo en sí, ¿no? Sería de menos 3 cerrado hasta el más infinito. Muy bien, me concentro en este, voy a borrar este. Pues también es un caso que podemos ver, pero este es el que vamos a ver con más frecuencia. Ya. Si eso te parece fácil, entonces yo te pregunto, por favor, sigan la explicación de la pregunta, ¿eh? Por favor, paciencia. Entonces tú vas a analizar así. F de x igual a tangente de x, ¿no? O y igual a tangente de x. Pero voy a aplicar un concepto básico que usted conoce de identidades. Pero esa tangente tú sabes que es seno sobre coseno. Con que tú sepas esto, puedes hacer el análisis del dominio. Entonces, te hago la misma pregunta que hice hace un instante, pero ahora con esa función. La pregunta es, ¿qué valor no podría tomar el coseno de x que está en el denominador? ¿Y por qué analizo el denominador? Porque ahí se puede restringir. Arriba no, abajo se restringe. Pregunta alumnos, ¿qué valor no podría ser coseno de x? Siga la pregunta. Claro, pues no. Entonces, para que exista la tangente, el coseno no puede ser 0. Mira, qué análisis tan simple. Ya. Entonces, para que esta función tangente exista, el coseno, uso un poquito mis identidades, el coseno no puede ser 0. No. Así como dijiste acá, x no puede ser 1, igualito es acá. Entonces, para que tú puedas deducir dominio, por eso te dije que tienes que saber esto. Si no, por las puras es. O lo deduces, ¿no? Analizando coseno 0 de qué coseno. Y acá ya está la información, pues ahorremos tiempo. Ya. Entonces, acá te escribí, mira, arcos cuyo coseno es 0. O sea, son estos. Quiere decir que si el coseno de x no puede ser 0, x no puede ser de esta forma, pues, porque si fuera de esa forma, el coseno sale 0. ¿Viste? O sea, tú ya no estás, como decíamos hace ratito, ¿no? En la primaria donde dices, profe, ya, coseno 0, 90, profe, ni loco vas a poner x no puede ser 90. Sería muy elemental, ¿verdad? Porque tendríamos que quitar todos los valores posibles. Y como las funciones trigonométricas, ya te dije, son periódicas, o sea, existen infinitos arcos cuyo coseno es 0. ¿Cómo los representamos? Para eso te he copiado los datos. Y se acabó el asunto. Entonces, cuando tú quieras analizar dominio, siempre debes tener esto a la mano para poder deducir qué valores no puede tomar. Y como ya sabes qué valores no puede tomar, haces esta misma notación. Quiere decir que los valores que sí puede tomar x serían todos los reales menos eso. Entonces, por eso tú cuando analizas dominio, ves dominio de la tangente, dice, ya, todos los reales menos los 2n más 1 por pi medios. Donde ese n que he puesto pertenece a enteros. Ya. Y se acabó. Y así tú determinas, ¿no? ¿Por qué pongo entre llaves? Porque acá hay infinitos arcos, es un conjunto de arcos que les tienes que restar, ¿no? Para que los que queden sí puedan ser valores de x para que esta función tangente exista. Campo de definición, ¿no? Ya entonces inteligentemente tú dirás, profe, yo le saco, mira, sin saber, ¿no? ¿Cómo no? Decimos, ¿cómo tú puedes decir que sabes dominio de tangente sin saber dominio de cotangente? Ahí también. ¿Cómo puedes tú decir, sabemos dominio de cotangente sin saber el dominio de cotangente? Alucina. Ya está. Entonces tú dices, profe, fácil, profe, lo justo. Coseno sobre seno. Ya me hizo recordar mis identidades. Entonces, no se olvide que una idea básica de cálculo de dominio que le han enseñado en álgebra, estoy seguro, es restringir valores x. O sea, tú tienes que buscar qué restringir. Por eso, escúchame, por eso acá el dominio son todos los reales, pues, porque acá no hay nada que restringir. Cuando el seno y coseno solo están en el numerador, no hay ninguna restricción. Todos los reales sería simple.
Pero cuando ya aparece en el denominador, ya hay una restricción, hay un concepto de números reales que puedes utilizar. ¿Cuál es ese concepto? Que este denominador no puede ser 0. Entonces, para que exista la cotangente, el seno no puede ser 0, y los arcos cuyo seno es 0 son los NP. Ah, ya, entonces quiere decir que X no podría ser NP. Ahí es ese raciocinio. Por eso cuando tú revisas tu teoría dices, ah, ya, dice todos los reales menos los NP. ¿Dónde? Esa es una manera como tú puedes recordarlo. Jamás te vas a olvidar porque entiendes para una expresión racional cómo hallar, pues, cómo restringir. Y eso sí, conociendo esto, porque si no, por eso te tenía que copiar eso de ahí, si no, estamos perdidos. Bueno, la secante puedes hacer el mismo análisis, porque la secante es 1 sobre coseno. O sea, el coseno no puede ser 0. Por eso tú ves en los libros textos separatas que el dominio de la secante es igual que la tangente. O sea, si sabes el dominio de la tangente, sabes de la secante. El razonamiento podría ser el mismo. Ya. Por eso a veces nos queda corto el tiempo, pues chicos. Entonces, tú de repente quieres entenderlo, entonces estoy seguro que por lo menos uno o una alumna se ha dado cuenta ya cómo deducir ese dominio. Y de repente no lo sabía antes, de repente. Si ya lo sabías, mejor. Pero esto te da un respaldo para resolver un ejercicio, pues, que voy a aprovechar en resolverlo aquí, mira. Observa, para que no digas que no he hecho ni un problema, mira. Ya, y ahí completo mi teoría. A ver. Dame un segundito, ¿ya? One moment, please. Ahora mira. Entonces, profesor, obviamente lo que estoy poniendo énfasis ahorita es cómo hallar ahí un dominio, ¿no? Profe, ¿cómo se halla rango? Bueno, para hallar rango te dije tienes que hacer variación. Por eso practicamos la clase un poquito de variación de seno y coseno, aunque sea un poquito. Por ejemplo, ¿no? Me voy a ir al problema número, por ejemplo, obviamente hay que buscar a qué piden dominio. Por ejemplo, profe, yo veo que en la 10, en material, dice así. Voy a copiar, ¿ya? Ah, ya. Como un ejercicio modelo, mira. Con lo que está aquí, vas a resolver, o sea, vas a analizar. Te tiene que salir. Entonces, ¿qué significa hallar dominio? Hallar los valores de X para que la función exista. Entonces, cuando tú veas un ejercicio de dominio, ¿no? Entonces, en eso nomás te tienes que concentrar. Y cuando es una expresión racional, que son las más comunes y frecuentes, el análisis es ese. Nada más. No tienes que analizar más. ¿Estamos? Dices así. Seno de x menos 1. Vamos a copiar aquí. El seno de x menos 1 tiene que ser diferente de 0. Eso quiere decir que el seno de x no puede ser 1. Así, a esa conclusión llegas. Entonces, como no puede ser 1, yo no quiero los valores del seno en sí, yo quiero los valores de x. Entonces tú te preguntas, ¿para qué arcos? Su seno es 1 para restringirlos. Entonces busca seno 1. Acá no está. Acá está el seno 1. Mira, para eso tú ya sabes dónde está el seno 1. Aquí. Solo aquí. Mira, 1. ¿Dónde más ves seno 1? En ningún otro lado, profesor. O sea, son estos arcos nada más. Eso quiere decir, para que esta función exista, ¿no? El seno debe ser distinto de 1. Y para que el seno sea distinto de 1, los valores de x deben ser diferentes de 4n más 1, también puede ser con k, ¿ya? 4k más 1. Son los parámetros que se utilizan para estas notaciones. Obviamente n debe ser entero, vale resaltar eso, ¿no? Muy bien. Ah, ya. Profe, pero a mí me piden el dominio, o sea, los valores que sí puede tomar x. Entonces tú respondes. Por lo tanto, el dom, o sea, el dominio de esta función es igual a todos los reales menos esos arcos de ahí. Yo los pongo normalmente así para cumplir mi formalidad, ¿no? Ya tú ves las alternativas y deberías darte cuenta cuál vas a marcar. Nada más. Obviamente siempre resalto que n es entero. Y así determinas el dominio. Ah, ya. Eso es lo que debo tener. Ya está. Por lo menos ahí hemos dejado una idea. Una pregunta. ¿Se entendió esa solución del
del 10 que acabo de hacer, muchachos? ¿Se captó esa idea? ¿Sí, sí? Ya, listo. Muy bien. Qué bueno, realmente me das esperanzas. Ya, ya, profesor, pero tenemos que ver más cosas, ¿no? Sí, ¿para qué te voy a mentir? Hay que hay muchas más cosas. Ya, sigamos avanzando. Entonces, lo que quise dejarte claro es que tú puedes deducir el dominio de estas funciones. Ya después te lo recuerdas de memoria. Mira, ¿sabes por qué te lo menciono? Porque esa deducción no demora ni un minuto, porque haces esto, seno sobre coseno, para recordar, ¿no? Ah, y el coseno no puede ser cero, pero eso sí. Profe, ¿cómo recuerdo esto? Creo que el coseno seno sí te acuerdas rapidito. Esos valores, la mayoría se acuerda. Prácticamente todos. Ya sabes que es coseno, seno, conjunto, solución, acuérdense. Y cuando quieras representar los arcos, eso sí, de repente te va a costar un poco, pero por lo menos ya te dije cómo empezar. 2nπ aquí, y tú le sumas pi medios y le das la forma al toque. O sea, cuando quieras recordar. No te vas a demorar mucho. Ya, y eso es lo que les cuesta un poquito a los alumnos, a la vez pesadito, al inicio. Ya está. ¿Por qué? Porque el profesor no lo vamos a ver mucho, pues, ¿no? Bueno, sigamos aquí entonces. Hablemos de variación, completemos aquí la variación. Cuando yo te hable de rango de la función tangente y cotangente, la tangente y cotangente pueden tomar cualquier valor real. O sea, la tangente de un ángulo puede salir 1.000.000, menos 1.000.000, ¿no? Acuérdate que el eje de tangentes era así. Iba de menos infinito a más infinito. ¿Ya? Ahora, en el caso de la secante y cosecante aquí para complementar, decimos así. La secante y cosecante no pueden tomar valores, entre menos 1 y 1. Ajá. O sea, la secante y cosecante sí pueden valer 1 y menos 1. ¿Correcto? La secante y cosecante, ¿sí? Sí pueden valer 1 y menos 1. Por eso usted le resta el intervalo abierto. O sea, no puede ser valores entre menos 1 y 1. Por ejemplo, la secante no puede salirme 1/2. Eso es absurdo, ¿no? ¿No ves que es la inversa del coseno? Entonces, si el coseno va de menos 1 a 1, la inversa, tú rápido lo deduces por conceptos básicos de desigualdades en álgebra, ¿sí? Entonces van a salir valores mayores o iguales que 1 y menores o iguales que menos 1. Y lo mismo pasa con la cosecante, por ser la inversa del seno, mayores o iguales que 1, menores o iguales que menos 1. O sea, no puedes tomar valores entre ellos dos. Uy, ¿quién puso eso aquí? Ya está. No puedes tomar valores entre ellos dos. Eso es lo que debes interpretar de esta notación. ¿Sí? Punto. Ahora, otro concepto básico, elemental de toda función, que ya lo has visto también, es el siguiente. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí de esta forma. Recuerda. Recuerda. Para abarcar un tipo de pregunta que no puedes tú fallar, ¿no? Recuerda. Todo punto, si tuviese un ejercicio, ¿no? Todo punto que pertenece a la gráfica de una función, esta es una regla que todos saben, estoy seguro, todo punto, por eso te pongo acá, recuerda, todo punto que pertenece a la gráfica de una función, esto es un concepto general, no solamente para las funciones trigonométricas, te lo estoy recordando, todo punto que pertenece a la gráfica de una función, obviamente incluyendo las funciones trigonométricas, debe cumplir con su ecuación. Debe cumplir con su ecuación. O sea, cuando tú tengas un ejercicio y te den un punto y te dicen que pertenece a la gráfica de una función, digamos que en forma resumida te dicen pertenece a una función, ¿no? Lo que te han querido decir para simplificar es que pertenece a la gráfica de una función, ¿no? O que la función pasa por dicho punto, decimos, su gráfica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Ah, ya. Entonces vamos a resaltarlo literalmente aquí. ¿Ya? Mira. Voy a utilizar estas notaciones de n y teta, ¿ya? Si yo veo un ejercicio y me dicen que un punto, el punto cuyas coordenadas son, acuérdate que la primera componente en las funciones trigonométricas es un ángulo, ¿no? Y la segunda componente es el valor de la función, o sea, un numerito.
y me dicen que pertenece a la gráfica D, ¿no? Estoy poniendo notación general, a la gráfica D. Y colocamos así, ¿no? Y igual función trigonométrica de, así. Notación general, puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante, coseno. Entonces, ¿qué se debe de cumplir? Lo que se debe de cumplir es que cuando yo reemplace en x teta y en y n, ¿no? Te lo pongo en chiquito acá, x, y, se debe cumplir esta igualdad. Ya, entonces si pertenece a la gráfica de esta función, entonces yo puedo decir que n, ¿a qué debe ser igual? A dicha función trigonométrica de teta. Eso es lo que tú vas a hacer cada vez que te den un punto en dicha función. Por eso ahí tienes algunos ejercicios aplicativos de esto. Por ejemplo, ¿dónde aplico ello, profesor? Lo puedes aplicar tranquilamente en el ejercicio número 2, ¿no? El ejercicio número 2 me da un punto y me dicen que pertenece a la gráfica de esa función, cuya regla de correspondencia es, y te dan la regla de correspondencia. Profe, pero ahí no veo y. Ya, pero acuérdate que y es f de x. Pues. Cambia el f de x por y ahí vas a reemplazar. Ya. Eso es como un recordaris, porque se entiende, ya lo saben por funciones. Se entiende que sí. ¿Ya? Ya, muy bien. Tenemos que pasar a otro aspecto de, ¿sí? A otra parte de la teoría, ¿ya? Entonces aquí ya tienes que tener una idea clara cómo hallar dominio. ¿Sí? Obviamente lo aplicarás cuando te pidas el dominio, pues, ¿no? Profe, y para hallar el rango, no te olvides, rango es variación. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre el rango, ¿ya? Muy bien. Te voy a ir mencionando con el primer ejercicio, ¿sí? Cómo hallar rango. De ahí te explico. Voy a complementar para que veas más ejercicios. A ver, ya hemos definido, ¿no? Hemos hablado del dominio, ¿sí? Ya. Tenemos que hablar también de las gráficas y cómo calcular el periodo o amplitud a partir de, ¿sí? La ecuación. Aquí lo vamos a hacer. Ahorita voy a mover la camarita, ¿ya? Ya está. Vamos por aquí. Profe, pero usted ha dicho que rango viene. Me gustaría que me explique ese ejercicio 1. ¿Quiere que le explique? Lo explicamos, mira, ¿ya? Vamos a explicar un poquito de eso porque es lo que más viene. Dominio y rango, ¿ya? Para complementar la última parte, lo de las gráficas. ¿Sí? Profe, ¿sobre gráficas han preguntado? No. ¿Alguna vez en examen directo de la PRESI han preguntado un ejercicio como el que estás viendo al inicio, con esa región sombreada? Pero para que tú puedas resolverlo y entenderlo, yo te voy a explicar un detallito y lo vas a hacer al ojo. Si no sabes cómo hacerlo, ¿no? Porque hay algunos alumnos que seguro sí saben. Me refiero a los que no todavía. Ya está. Entonces, te voy a explicar qué es hallar rango, ¿no? Tú ya sabes, profesor, yo sé que rango es los valores de y, pues, ¿no? Claro. Muchachos, hallar rango es hallar variación, hallar extensión. Cuando te pidan, determine la extensión de una función, te están pidiendo su rango. Te piden el recorrido, te están pidiendo rango. Te piden la extensión, te están pidiendo rango. Si te piden la variación, rango. Todo eso es rango. Ya, entonces, vamos a tomar como modelo 1 de explicación de rango. ¿En examen de admisión vino sobre rango, profe? Sí, sí vino una preguntita de rango. Alguna vez. 2015-1, me acuerdo. Vamos a colocar así. Profe, la cámara. Ya. Ahorita, ya me acordé. Voy a copiar primero, ¿ya? Ya está. Ya. Muy bien. Esta primera pizarra, entonces voy a complementar dominio rango. Muy bien. Ya. Vamos por aquí entonces. Vamos a pasar. Ya está. ¿Qué significa hallar, te decía, el rango, no? Hallar rango es hallar la variación de la función. Cada vez que en un problema me pidan rango,
Entonces tienes que tomar en consideración lo siguiente. Primero, si la regla de correspondencia, ¿no? Tiene la forma en donde la variable, es decir, el x, aparezca en más de un término, entonces ahí lo que debes hacer es transformar. Por ejemplo, acá no se debe hacer esto. Te explico qué es lo que no se debe hacer. Profesor, pero si yo quiero, el rango es la variación, entonces tengo que hallar el mínimo y el máximo, el profe, entonces acá le doy lo máximo, pues, para que salga lo máximo, 1 y 1. Eso no se hace aquí. Entonces, permíteme explicarlo. ¿Por qué, profesor, no se puede hacer? ¿Por qué no, pues? Eso se hace cuando la variable es independiente, pero esta es la misma. Ahí está el detalle. Cada vez que quieras hallar rango, entonces debes de transformar la regla de correspondencia de tal modo que aparezca una sola función y la variable angular en esa función. Nada más. O sea, un solo término, ¿sí? Una sola función. O sea, x debe estar en un solo término y debe haber solo una función, obviamente. Ahí yo te voy a hacer esta preguntita. Vamos a ver si dominas esto, ¿ya? ¿Tú me puedes decir la variación de 3 seno de x? A ver, vamos a ver si recuerdas. Tienes que recordar eso, si no estamos perdidos, ¿no? ¿De dónde varía 3 seno de x? A ver, vamos a ver qué alumnos me están siguiendo, ¿sí? Nadie ya. Ya se fueron ya. Estoy hablando solo yo. Ah, ya, sí están. Ya. Uy, obviamente, pues, profe, esa pregunta está fácil, profe. ¿Eh? Ya, eso es hallar variación, pues. Mira, entonces, si yo te digo, voy a repetir la pregunta. Ya está. F de x es igual a 3 en x. Determina el rango de la función. Te hago esa pregunta. ¿Cuál es el rango de esta función? ¿Qué me respondes? ¿Cuál sería el rango de esa función? Claro, profe, es lo mismo, pues, profesor, es lo mismo, profesor, es lo mismo. Yo ya sé ya. Ah, excelente. Eso es el rango. O sea, hallar rango es hallar la variación de esta expresión. Correcto. Ahora, obviamente, uno para hallar rango, ¿no? Siguiendo la teoría formal, primero tiene que restringir valores de x, pues para ver para qué valores no existe. Pero en este caso no hay ninguna restricción porque el seno de x existe para cualquier ángulo. Te voy a dar un dato más, ¿ya? Oye, el seno, como dijimos en su momento, de un ángulo cualquiera, siempre varía de -1 a 1. Si a ti te preguntaran cuál es la variación de esta función, o sea, cuál es el rango, y te ponen 4 seno de 2x. Uy, ahora ya no sé. De x sí sé, profe, de 2x ya no, me confundo. No tengas paltas. El seno de un ángulo cualquiera siempre varía de -1 a 1. Eso es de ley. No te olvides. ¿Ya? Siempre la variación es de -1 a 1. Y por 4, de -4 a 4. O sea, este f de x varía de -4. Y si ya sé de dónde varía f de x, estoy dando el rango. Ahora, ¿te das cuenta qué fácil es en estos casos? ¿No? Profe, en este. Ah, ahora lo único que tienes que hacer, que estoy dando el dato general primero, lo que debes hacer es lo siguiente. Tienes que transformar para darle una forma semejante a esta. Entonces, ¿y cómo lo transformo? Utilizando identidades trigonométricas o conceptos algebraicos también, o propiedades del álgebra. Mira, 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 mira. Voy a colocar aquí. ¿Qué vamos a usar aquí? La pitagórica, pues sí o no. Tú sabes que el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Ya está. Bueno, para este ejercicio no se vio tan difícil, ¿no? Ajá. Eso es. El resto es reducir términos semejantes. O sea que saldría, ¿sí? Lo ordeno así. 3 coseno al cuadrado más 2. El resto y es tu habilidad operativa. Un alumno, ¿sabes qué me dijo, profe? Pero ¿por qué mejor, no? Eso pasa, pues los alumnos son así. Entonces, ¿por qué mejor no junto 2 seno cuadrado con 2 coseno cuadrado? Eso sale 2 y quedaron 3, que es lo mismo, ¿sí o no? Sí, muy bien. Y a cada uno va a transformar lo más rápido que pueda, ¿no? A la hora del examen eso tienes que hacer. Yo estoy explicando. 3 coseno al cuadrado más 2, ya transformé la regla de correspondencia. Entonces, a diferencia de este formato, aquí sí tenemos elementos para poder hallar la variación. ¿Por qué? Porque yo ya sé el coseno al cuadrado de dónde a dónde varía. Para eso se explicó cuando se eleva un exponente para el coseno de dónde a dónde varía. De 0 a 1.
Te das cuenta que qué bacán es cuando ya has visto la teoría en funciones, has visto variación de intervalo, entonces hacer esto para ti es un chiste. Tú dirás, profe, recontra fácil. Por 3 y más 2. Claro. Por 3 y más 2. Por 3 y más 2 tú dices 2. Y aquí, se supone que acabo de formar f de x. Puedes poner f de x o y si quieres. Porque eso sería el rango, ¿no? La variación de y. Y aquí, por 3 sería 3 más 2, 5. Entonces respondemos, por lo tanto, el RAN de f sería cerrado en 2, cerrado en 5. Entonces, ¿cuál era la idea aquí? Transformar la regla de correspondencia. ¿Y qué se aplica? O identidades o propiedades del álgebra. ¿No? Ah, ya. Y ahí tienes un ejemplo, pues, aplicación de rango. Ya depende, pues, cómo venga la expresión para ir a rango, si es más difícil, si es más sencillo, ¿no? Ya está. Entonces ahí tienes varias preguntas de rango. Para poder contestar otras preguntas como el periodo, ya está. Previamente, tú tienes que conocer. Voy a hacer gráfica de seno y coseno ahorita, ¿ya? A ver, ese es un ejercicio de rango para que quede la idea. No te olvides. Vamos a graficar nuestra senoide y cosenoide nada más, ¿ya? Es lo que nos preguntan. Senoide y cosenoide. Habla bien, senoide o cosenoide. Mira, cuando tú quieras graficar, mira, aprovecho en hacer la gráfica y en explicarte lo siguiente. Cuando tú quieras graficar una función, entonces tú ya sabes el dominio y rango del seno. Y tienes que saber su periodo. Entonces, ¿cuál es el dominio del seno? Todos los reales. ¿Cuál es el rango? De menos 1 a 1. Ah, ya. ¿Y cuál es el periodo? 2pi. Muy bien, entonces vas a delimitar así. Como no tengo hoja cuadriculada yo aquí, entonces más o menos delimito nada más. Estas líneas punteaditas no representan nada en la gráfica, la verdad. Eso no es relevante aquí. Yo lo hago para no pasarme de lo que serían los valores mínimo y máximo, nada más, en la gráfica. Mira, grábate siempre esta forma, ¿ya? Grábate esta forma para la gráfica, mira. De menos 1 a 1, ¿no? Mínimo me tienes que aprender eso. Menos 1 y 1. Ya está. Esa es la variación del seno, imagínate. Y siempre haz, ¿sí? 4 espacios. 4 espacios. Así como lo estoy haciendo. 4, siempre, siempre, siempre. Siempre trata de hacer tus 4 espacios. Porque eso se va a cumplir. La simetría de la gráfica así me lo va a indicar. O sea, haz siempre 4 espacios. Hazme caso. Profe, pero si la gráfica es el dominio, ¿sí? Si la gráfica es el dominio, entonces, si decimos, si el dominio son todos los reales, corrijo. Profe, no entra en la gráfica, pues no, pues va de menos infinito a infinito. Sí, pero nos interesa la gráfica en el periodo mínimo, que es 2pi. Entonces acá vamos a colocar así, 0, ¿ya? Acá vamos a colocar pi medios. Es como una tabulación la que hacemos, ¿sí? Acá vamos a colocar pi, 3 pi medios, y aquí colocamos el 2pi. Tú sabes muy bien que el seno, ¿sí? De 0 es 0. El seno de 90 es 1, o sea, de pi medios. El seno de pi es 0, y de ahí sale esa famosa gráfica, ¿no? Que no es una línea recta, pues es una línea curva. Es un cicloide, decimos. Y eso más o menos sería el bosquejo. Esta gráfica, ¿no? Que vamos a llamarla así como una S echadita, malogré mi gráfica, ya está. Ah, ya. Eso viene a ser lo que llamamos la senoide. O sea, ¿qué acabo de graficar aquí? Y igual a seno de x.
más conocida como la senoide o sinusoide. Senoide o sinusoide. Jamás te olvides esa forma, ¿ya? Si tú quieres resolver ejercicios de gráficas, apréndete bien la forma de cada una de las... dentro de un periodo de la gráfica de la función seno y coseno, ¿ya? O sea, esa forma. Muy bien. Se le conoce a ese espacio, a esa región de 0 a 2pi, como el ciclo fundamental del seno, decimos, ¿no? Ah, ya. Entonces, esa forma jamás te debes olvidar. Y ahora te voy a hacer la cosenoide. Obviamente, la senoide o la cosenoide se pueden ir modificando. Se pueden ir ensanchando, se pueden ir comprimiendo. ¿Ya? Entonces, primero hay que saber distinguir entre una y otra. Ya está, ya está. Entonces, tienes que saber establecer la diferencia entre una y otra, ¿ya? Y ahí tenemos nuestra... En la teoría ahí estás viendo esas gráficas básicas de la tangente también, pero a mí me interesa ahorita seno y coseno, para no complicarnos. Siempre no te olvides esos 4 espacios, ¿ah? Siempre, los 4 espacios, los 4 espacios, los 4 espacios. Siempre, cuando vas a graficar seno coseno, acuérdate de tus 4 espacios. Siempre. Siempre haces 4 espacios. Siempre que quieres graficar, ¿no? Ahí tenemos nuestros 4 espacios. Ya. Escucha. Y aquí vamos a colocar 1 menos 1. Y obviamente acá ponemos, ¿no? 0, ¿sí? Acá vamos a colocar pi medios. Vamos a ponerlo a este lado, para que no estorbe mi gráfica. Pi medios, acá colocamos pi. Acá colocamos, ¿sí? 3 pi medios. Y 2pi. Siempre en el periodo, ¿no? ¿Cuál es el periodo de la función coseno también? 2pi. Ahí. Porque pasado este periodo, ¿no? De 2pi a 4pi se repite. Se repite otro ciclo. Ah, ya. Entonces, hagamos el bosquejo, la gráfica de la función coseno. Acuérdate que el coseno de 0 es 1. Coseno de 90 es 0. Coseno de 180 es menos 1. ¿Sí? Coseno de 70 es 0. Y coseno de 360 nuevamente es 1. Entonces, más o menos el bosquejo sería. Ese es el bosquejo de la gráfica de la función coseno, más conocida como la cosenoide o cosinusoide. Esto es y igual a coseno de x. ¿Cómo se llama esta gráfica? Cosenoide. Entonces, todos deben saber su gráfica. Apréndase bien esa forma. ¿Dónde empieza? De 0 a 2pi, como es la gráfica de los 4 espacios. Entonces, observando la gráfica puedes deducir varias cosas. Lo que ya habíamos estudiado antes, mira, ve. Mira, yo puedo decir que de 0 a pi medios la función crece. Pero de pi medios a pi decrece. Y de pi a 3 pi medios sigue decreciendo. Y acá crece. Siga la flechita nada más. Ah, ya. Por eso es correcto decir que en la función seno de pi medios a 3 pi medios la función seno decrece, ¿no? De frente puedo decir eso. Con la gráfica puedes observar muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Acá, ¿qué decimos? Decrece, acá decrece, acá comienza a crecer el coseno y por acá sigue creciendo. Muy bien. Por ejemplo, ¿ya? Datos sueltos. El seno es una función impar porque es simétrica respecto al origen. El coseno es función par, simétrica respecto al eje Y, ¿no? Eje Y, eje X, no se olvide. Eso no es solo la gráfica, pero es un ciclo de la gráfica.
Si tú sabes cómo es un ciclo, ya vas a saber cómo son los otros. Eso lo vas a adquirir en el tiempo, ¿no? Ya sabes cómo es un ciclo, después ya te das cuenta cómo, que los demás ciclos cómo son, iguales, profe, repiten lo mismo. Claro, así son las funciones trigonométricas, se van a repetir también, ¿sí? ¿Cada cuánto en este caso? Cada 2pi, ¿no? Bueno, en tu caso cada 4 meses, depende del ciclo, ¿no? Anual, regular. Ya. Seno o seno. Muy bien. Oye, esto te dije que se puede comprimir. Voy a hablar de eso en esta siguiente columna, ¿ya? Pero así, a grosso modo nada más. Aprovechando en explicarte cómo se calcula el periodo y la amplitud en las funciones seno y coseno. Te voy a dar esta reglita. ¿Ya? O sea, es una formulita que te aprendes, recontra fácil para esas preguntas que dice, determine el periodo de la siguiente función. La amplitud de una función es tanto para ver si es verdadero o falso. Uy, con esto lo vas a poder contestar. Al toque. Al toque. ¿Ya? Entonces, es bueno que conozcas las gráficas, ¿no? De cada ciclo fundamental para el seno y coseno. ¿Por qué? Porque te pueden hacer preguntas de esa gráfica en sí, como ya dije, ¿no? Para saber en qué intervalo crece, en qué intervalo decrece, eso lo puedes ver en la gráfica misma. Por eso es importante que sepas esa gráfica, ¿ya? De seno y coseno. Obviamente, para resolver esos problemas que ves de gráficas, vamos a dar una información final, ¿no? Terminaré al final resolviendo un ejercicio de gráfica, por lo menos. Para hallar área o para hallar... Pues necesito explicar esto primero, ¿va? Si no, por gusto es. Lo importante es que entiendas. Ya. Hay ciertas preguntas tipo, ¿no? Como la última pregunta que tienes ahí de todo el material. O hay otra similar, que tiene el periodo, ¿no? Entonces, vamos a ver el datito. Mira. Vamos a colocar así. Terminamos hablando del cálculo del periodo y amplitud a partir de la ecuación. A partir de la ecuación. Ah, ¿cómo es eso, profesor? Muy bien. Repito acá, muchachos. Las reglas de correspondencias van a tener este formato general. Escúchame, general, ¿no? Colocamos un formato general. Colocamos así, ¿no? Colocamos así. F de X igual a seno a la K de un BX. Este es un formato general que estamos dando. O también puede ser esto, ¿no? Empezamos con seno y coseno. A coseno a la K de un BX más C. Ahí, ¿no? Ya está. ¿Listo? Y nosotros queremos saber cómo hallar el periodo de amplitud. Entonces, eso va a depender si el exponente que ves, ¿no? Profe, si no hay exponente, oye, si no hay exponente significa que es 1 el exponente, ¿no? Así que la información igual te cumple para ese caso. Si K es impar o es par, de eso va a depender, chicos. Si K es impar y si K es par. Ya está. ¿Sí? Si K es impar y K es par. Entonces, yo quiero saber cómo hallar el periodo. Ah, ya. El periodo de una función, cuando este exponente es 1, 3, 5, 7, se calcula simplemente dividiendo 2pi, que era el periodo original, entre este coeficiente que afecta al x. O sea, en términos prácticos, este b divide al periodo. En términos prácticos, divide al periodo. Ah, ya. O sea, ese b divide al periodo. Muy bien. 2pi sobre b. Ya está. Y la amplitud, bueno, en todo caso, como estamos hablando del periodo mínimo, para asegurar que sea mínimo, se ponen las barritas. Por lo general en los problemas lo vas a ver posible, pero de todas maneras, ¿no? No vaya a darse el caso que hay uno negativo, tienes que poner el valor absoluto. Por si acaso. Y aquí la amplitud tiene que ver con este valor A, porque este A determina el rango o variación. Que sería así. Ya está.
Así se calcula, nada más. Ahorita voy a poner ejemplos. Ya, y si K es par, profe, ahí cambia un poco. Déjame decirte que cuando K, el exponente aquí sea par, 2, 4, 6, lo que hace es reducir a la mitad el periodo. Entonces ya no sería 2pi, sino sería pi. Pero como va a estar multiplicado por un b, te acabo de decir que eso va a dividir ese periodo. Entonces por eso tú vas a ver pi sobre d, o valor absoluto de b. Y obviamente también divide a la mitad la amplitud. Te explico con un ejemplo así, pero a ver si la captas, ¿ya? Mira, ¿qué pasa cuando yo le digo al cuadrado? ¿No? La gráfica va a tener esta forma, pero solamente mira el plumón. Pero te hago el bosquejo acá, pues. No hay problema, mira. Está chiquito nomás. ¿Sabes qué va a pasar con la gráfica? Va a adoptar esta forma. Este es el eje Y va a adoptar esta forma. De tal modo que los valores ya no se van a repetir cada 2pi. Ahora se van a repetir cada pi. ¿Te acuerdas que el seno al cuadrado varía de 0 a 1? Claro, entonces va a ser la gráfica más o menos así el bosquejo. Entonces van a ver como cerritos o lomitas de esta forma. ¿Y cada cuánto se repiten? Cada pi. ¿De cuál sería el periodo? Pi, porque cada pi se repite. Por eso hace un pi aquí. Y si tú multiplicas al x por cualquier valor, entonces queda dividido entre ese valor. Si multiplicas por 2, esto se comprime a la mitad. Profe, y si es un medio, divides entre un medio, se saldría el doble, o sea, se ensancha. Todo eso, mira, si nos colocamos a hablar de ello, ya se acabó el curso y ni siquiera termino de hablar de funciones. Observa, esto sería así entonces. La mitad. Todo se reduce a la mitad. ¿Ya? Haz la analogía, ¿no? Si ya sabes cuando K es impar, entonces cuando sea K par, date cuenta de una cosita, que es simplemente la mitad. Eso es. Sabes uno, sabes la otra columna. Muy bien. Entonces, cuando tú veas un ejercicio, profe, y estas letras de acá, C, D, cumplen otras funciones que no tienen que ver nada con el periodo de amplitud, que es lo que quiere explicar. Pero lo vas a ver en algunos ejercicios, así que ni te rayes. ¿Ya? Vamos entonces por aquí lo siguiente, ¿ya? Ejemplo. Si yo tengo esta función f de x igual a 5 seno al cubo de 4x menos pi quintos, ¿no? Ponemos un formato general, más 2, por ejemplo. Entonces, tú ves una función de este tipo y la pregunta, obviamente, que te van a hacer, ¿no? Es periodo de amplitud aquí. Revise material de preagraria. Te vas a encontrar con esos tipos de preguntas. Entonces, de acuerdo a lo escrito, tú dices, profesor, a ver, voy a aplicar la teoría que está acá. Si yo quisiera hallar el periodo, dice la teoría, como este exponente es impar, entonces el periodo sería 2pi, a ver, sobre el valor absoluto de b. ¿Quién es b? El coeficiente x. ¿Quién es el coeficiente de x aquí? 4. Que sería 2pi entre 4. Ya. Profe, valor absoluto sí, pero ya sabes que es posi, así que con 4 nada más. O sea que el periodo me sale ¿cuánto? Pi medios. ¿Está bien? Ya. Ahora, profe, ¿y si quiero la amplitud? La amplitud se determina simplemente con el valor absoluto. ¿Qué, profe? O sea, esto puede ser negativo. Sí, pero la amplitud siempre es positiva. Por eso es valor absoluto. Si acá fuera menos 5, sería el valor absoluto de menos 5 y sale 5. La amplitud sería el valor absoluto de 5, que es 5 simplemente acá. Y así determinas, por ejemplo, periodo y amplitud. ¿Correcto? Ya. ¿Qué? ¿Nada más, profesor? Nada más. Para eso te estoy dando la información. Profe, pero el ejercicio, hay un ejercicio que pide periodo, pero es diferente. Ya, voy a aprovechar en hacer acá ese ejercicio. Creo que es el último, el 33, mira. Y aprovecho con ese ejercicio en explicarte lo siguiente. Para hablar en la última parte sobre las gráficas. Mira, el último ejercicio, y más adelante o antes tienes otro, ¿no? Similar. Esta es una pregunta clásica de preagraria. Dice, determina el periodo y tienen la función de esta forma. ¿Qué te piden? El periodo. El periodo es lo que se va a poder hallar de una manera sencilla. Por eso no te preguntan aquí qué cosa, la amplitud, ¿te das cuenta? Pero se puede hallar el periodo de una manera práctica aquí. Ya está.
Dice la teoría así. Con este ejemplo o este ejercicio aprovecho en mencionar. Para hallar el periodo de una función que está formada por la suma o diferencia de senos y o cosenos, es este el caso. Entonces, lo que deberá hacer usted es lo siguiente. Te explico el procedimiento. Ajá. Se halla el periodo de cada uno de los sumandos. O sea, acá tú vas a hallar un primer periodo, digamos, de sub 1. Acá un segundo periodo. Profe, ¿y cómo hallo eso? Ah, para eso está la teoría que está arriba. Profe, pero esto no se ve como esto tan complejo. Mejor, pues si se ve más fácil es mejor, ¿sí o no? ¿Tú qué tienes que hacer para hallar el periodo? Ver el exponente del seno coseno. ¿Cuál es el exponente que se sobreentiende acá? 1, 1 y 1. O sea, es impar. Trabajas con esto. ¿Cómo sería el periodo? Ah, tengo que dividir, profesor. ¿Pero quién es B acá? ¿Profesor, B es 2? No, B sería un medio, un tercio, un cuarto. O sea, tienes que dividirlo. Ah, tienes que dividirlo. O sea, tendrías que ir 2pi entre un medio. ¿Eso sale cuánto? 4pi. Se supone para este nivel ya sabes cómo hallar periodo. Ah, ya. Entonces acá aplico el mismo concepto, sí. Sería 2pi entre 3. 6pi. Y acá sería 2pi entre 4. 8, entre un cuarto. 8pi. Ya está. Perdón. 4pi, 6pi, 8pi. ¿Qué hacemos después, profesor? Se hace este raciocinio. ¿Qué me indica el periodo? El periodo me va a indicar cada cuánto se repiten los valores de esta función. Cada cuánto se repiten los valores de esta función. Eso me dice. Entonces, pero como esta función está formada por la suma de los tres, entonces yo tendría que saber cada cuánto se repiten los tres. Y ahí haces uso de tus conocimientos amplios de MCM, ¿no? ¿Te acuerdas de los ejercicios que decía, no? Un ómnibus sale cada 5 días, otro cada 8 días, otro cada 12 días. ¿Cada cuántos, no? Volverán a salir juntos, ¿no? ¿Te acuerdas de ese tipo de pregunta en MCM? Ah, ya, en MCM. Para aplicar MCM. Es algo similar. Yo quiero saber cada cuánto se repiten los tres a la vez, pero yo ya sé cada cuánto se repite cada uno. Por eso decimos lo siguiente. El periodo de esta función no es otra cosa que el mínimo común múltiplo de los periodos de cada uno de los sumados. Esa es la teoría. Ah, para ese caso nunca más vas a volver a fallar. Nunca más. Y como yo sé calcular el profesor mínimo común múltiplo, ¿sí? La respuesta que sale, 24 pi, pues, ¿no? Claro, pues es tu raya, sacas pi ABA y mitad. Luego otra mitad, 3 veces mitad y una tercia. 24 pi. Mínimo común múltiplo. ¿Listo? Ah, ya. Ya. Y así, por ejemplo, resuelves esa situación. Voy a tomarle foto para hacer un par de preguntas con gráficas. Mira, ve. Te voy a dar el datito para que puedas hacerlo tú ya con lo que hemos mencionado. Pero nunca te olvides esta forma. Por eso te he hecho recordar acá las gráficas. Esa forma jamás te debes olvidar.
Muy bien. Entonces, vamos a ver esta situación de las gráficas, ¿ya? Entonces, hoy día vas a aprender a hacer las gráficas, por lo menos de aquellas funciones mínimo sin desplazamiento, ¿ya? Es decir, en donde se ha modificado básicamente su periodo y amplitud. De esas mínimo vamos a aprender hoy día. Ya que sobre eso han preguntado en preagraria. En examen de admisión todavía, ¿no? Ya, entonces me apuro, para ver aunque sea una situación de gráficas, ¿ya? Ya con lo mencionado de cómo hallar el periodo y amplitud y saber la forma de un ciclo de la gráfica, suficiente para que puedas tú hacer tus primeras gráficas de modificación de periodo y amplitud, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debes de saber por aquí? Al toque lo hacemos, ¿ya? Así. Vamos a colocar así, los datos al toque. Cuando tú quieras realizar la gráfica de una función de la forma, ¿no? Así. Vamos a indicar. Siempre que quieras graficar un seno o un coseno, ya te he dicho, tus 4 espacios. No te olvides eso siempre. Ahorita lo hago con regla para que quede, ¿no? Más o menos como el dato teórico. Ahorita vamos a hacer varios ejemplitos. Tú vas a poder graficar el toque. ¿Ya? Ahora, como estás viendo, siempre los 4 espacios tienen que ser igualitos. Y siempre van a ser igualitos. Esos 4 espacios siempre, por siempre y para siempre, van a ser igualitos. ¿Ya? Vamos por aquí así. Siempre serán iguales. Siempre, ¿no? Lo que tú debes estar haciendo ahorita es en una hojita, a ver, repitiendo ahí, profesor, voy a hacer la gráfica en los 4 espacios. A ver, yo también quiero hacer mi gráfica para hacerlo al ojo. Ahora, no te acuerdes, perdón, no te olvides de tu S echadita, la forma era importante, por eso le hice las gráficas para recordar ahí, y la lengüita hacia abajo, decimos, ¿no? Para el coseno. ¿Qué ha dicho, profe? Mira, a ver. Hacemos esto. Y tu lengüita hacia abajo. ¿No? Ahí está la diferencia entre la función seno y coseno. Entonces resaltamos esto. Y igual a seno de bx. Vamos a resaltar aquí para que entiendan, ¿no? A y B son mayores que 0. O sea, con esa condición, obviamente. Acá igualito. Y igual a coseno de bx. O sea, de esas gráficas tú tienes que saber hacerlas. Donde también aquí partimos de la premisa que A y B son mayores que 0. Listo. Ahora. Profesor, pero se supone que todo esto es periodo. O sea, acá sería pi medios, pi también. No, ya no. Pues. O sea, eso ya se modificó porque se ha modificado el periodo y la amplitud. Por ejemplo, empecemos por lo más fácil, la amplitud. Por eso te explicaba hace ratos cuando te puse seno de x y seno de 2x. Si yo te pregunto, ¿el seno de bx de dónde varía? Todos sabemos que varía de menos 1 a 1. Profe, si lo multiplico por un a positivo, entonces si multiplicas por a, varía de menos a hasta. Por eso ese valor se ve reflejado en la gráfica aquí, en esta ubicación. Por aquí es menos a y por aquí es a en la gráfica. Ya. Tanto para seno y coseno, porque la variación del coseno también es de menos 1 a 1.
Así. ¿Estamos? Ya está. ¿Qué más, profesor? El periodo también ha sido modificado. ¿Te acuerdas que era acá 2pi? Pero hace rato te he dicho que si acá es b, pues queda dividido entre ese valor. O sea, quiere decir que el valor que veas aquí, donde termina un ciclo, va a ser 2pi entre b. Suficiente. Nada más, nada más. Si un problema tiene la gráfica y quieres hallar la ecuación, 2pi sobre b lo igualas, ¿no? Al valor que está aquí, y el valor de a está en estos extremos. Listo, con eso puedo graficar. Ahora, para complementar, te dije que estos 4 espacios lo hago acá. Siempre tienen que ser iguales, no te olvides. Esa marquita lo que quiere resaltar es que son iguales esos espacios, siempre son iguales. O sea que si ya sabes cuánto es hasta aquí, lo divides entre 4 para saber cuánto es cada uno de estos espacios, ¿no? Y eso se verá reflejado en estas coordenadas aquí. Obviamente aquí es 0, ¿verdad? Entonces, esto lo divides entre 4 y sale pi sobre 2b. Eso es lo único que va a pasar, literalmente. Literalmente. Entonces, en pi sobre 2b va a ir cada espacio, ¿no? Súmale pi sobre 2b, ahí sale pi sobre b. Súmale pi sobre 2b, ¿no? Otra vez, esto sale 3pi sobre 2b. Ahí están marcados los 4 espacios. Acá igualito. Acá es 0, pi sobre 2b, pi sobre b, porque los 4 espacios, ¿cómo son? Iguales. Es como que si a pi sobre 2b le sumaste pi sobre 2b, sale esto. A eso súmale 2 veces pi sobre 2b. Entonces saldría 3pi sobre 2b nada más. Ahí están los 4 espacios iguales. Entonces, puedes hacer esto. Si a ti te dicen, grafique usted y igual a seno de 3x, uy, qué facilito, profe, mire. ¿Cómo es seno? Siempre de esa forma. Ya, variación. Obviamente de menos 1 a 1. ¿Cuál es el periodo? El periodo es 2pi sobre 3. Entonces acá pones 2pi sobre 3 y ya graficaste. Resaltas estos extremos y el periodo y se acabó. Obviamente estos 4 espacios son igualitos. Si quieres hallar este valor, por ejemplo, puedes hallar el área de este triángulo. Puedes saber esta altura y sabes cuánto es esta base, que son 2 espacios. Uy, así puedes jugar. Ya. Ya. O sea, es necesario saber cómo es que se determinan estas gráficas a partir de las ecuaciones y viceversa. Entonces, si yo te pregunto, grafique usted y igual 4 coseno de 2x, entonces tú dices, profe, así. ¿Cómo es coseno? La lengua. Ese es tu bosquejo primero, ¿no? Ahorita estamos explicando, bosquejo ahorita. 4 va de menos 4 a 4. 2pi entre 2, pi. Pero aquí dice que acá es pi. Entonces aquí dice que cada espacio es pi cuartos. Pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos. Y así graficas. Muy bien. Y puedes hacerlo inverso. O sea, puedes tener los datos, ¿no? Puedes tener esto, mira. Te dan esto así y te dan esta gráfica así. Y acá te ponen, imagínate, pi tercios. Y acá te ponen menos 8 y 8. Y te dicen que esta es la gráfica de esta ecuación. Y igual a seno de bx. Clásica pregunta, determine A más B. Ya puedes resolver esa situación, aplicando lo que te he dicho acá. ¿Qué dirías tú? A ver, menos 8, 8. Entonces, al ojo, profesor, A vale 8. ¿Está bien? Excelente. ¿Quieres hallar B? Ya. Se supone que B se supone divido 2pi entre B. Ahí está. 2pi entre B. Y eso es igual a pi tercios. Y de ahí B sale ¿cuánto? 6. Y es verdad, ¿no? Porque para que salga pi tercios, 2pi tienes que dividirlo entre 6. La suma, 14. Y resuelves un ejemplo de ese tipo. Tienes que tomar en cuenta esto que te he dicho. ¿Ya? Te doy un datito más para hacer ya cualquier ejercicio que está ahí. Mira. Ahorita vamos a resolver. Ahora escucha. No te olvides siempre hacer tus 4 espacios. ¿No? Esto a manera de cuadrículas. Te va a servir. Ya, profe. Profesor, ¿y qué pasaría
si estuviera, ¿sí?, volteadita mi gráfica. O sea, mi seno empieza por abajo, y termina por arriba. O sea, mi S está invertida. Mira, cuando veas la gráfica invertida, ¿sí?, entonces el único detalle para que esto sea invertido, lo señalo acá así, ya. Para que esto salga invertido, simplemente se va a cumplir que A es menor que 0. O sea, esta gráfica de verde se va a dar si A ya no es positivo. No, si el A es menor que 0. Ya. O sea, mi gráfica sería así, al revés, invertida, profesor, cuando el coeficiente es negativo. Así de simple. Lo mismo pasa con el coseno. Por ejemplo, acá, así. Ya. O sea, sería de esta forma. Si el A es positivo, es negativo, corrijo. Vamos a señalarlo acá. Si A es menor que 0. ¿Sí, profesor? Sí. Ya. Entonces, quiere decir que si yo tengo y igual a menos 3 seno de 2x, ¿cómo hago esta gráfica, profe? Fácil. Ya no vas a hacer por arriba tu seno, sino empiezas por abajo. Esa es la única diferencia. Estoy haciendo un borrador nada más, mira. Y acá, obviamente, sigue siendo acá menos 3 y 3. No vas a invertir, pues arriba siempre está el pos y abajo el negro. Y 2x, ya, acá es pi, porque sería 2pi entre 2, ¿verdad? Y cada espacio es pi cuartos, como te dije. Y así puedes graficar esos casos. Obviamente hay otros casos donde se van a desplazar, ¿no? Y el tiempo no nos da para explicar eso, pero por lo menos te voy a resolver aquí esa preguntita que es similar a una pregunta que vino en un examen directo, creo que fue el 2017, en Feria Agraria. ¿Ya? En examen de admisión hasta ahora no han hecho preguntas sobre esto, pero en examen directo sí. Así que por si acaso te la hago. ¿Qué es la número 6? Entonces, ¿cómo resolver esa 6 ya con lo explicado? Mira, por acá la hacemos, ¿no? Acá abajito. Al toque. La 6. Entonces, ¿qué es lo que se aprecia ahí? Se aprecia una lengüita para arriba. ¿Qué significa que la lengua está para arriba si sabemos que normalmente está para abajo? Es como que se ha invertido la lengua. Pero eso significa que el coeficiente ahora, ¿cómo es? Negativo. Nada más. O sea, como que el A es negativo, decimos, ¿no? Mira, más nos vamos a demorar en graficar que hay la respuesta. Escucha. Observa. De todas maneras, para que quede clara la solución. ¿Sabes qué dicen algunos? Que esa pregunta se resuelve con base por altura sobre 2. ¿Sabías tú? ¿Que acaso es un triángulo? No, se parece, ¿no? ¿Sabías tú que tú puedes transformar eso en un triángulo? Con lo que ya dominas en geometría. En áreas, ¿no? Trasladando áreas. En RM también ves áreas. Ya está. Entonces vamos al ejercicio aquí. Y la gráfica se presenta así. Acá dice 2 menos 2, dice, ¿no? Ya. Acá es 2pi. Acá es 2pi. ¿Ya? Ya está. ¿Te das cuenta de la importancia de hacer las cuadrículas? De hacer tus 4 espacios. Ahí se puede apreciar mejor. Mira, lo que está sombreado es esto. ¿Ya? Profe, ¿son cuadrados? No. No vayas a pensar, profe, parecen cuadrados. Parece, pero no son. Vamos a decir que son rectángulos.
¿Sabes por qué no puede ser cuadrado? Porque los lados no son iguales. Mira, ve, se supone que esto es 2pi, ¿sí o no? Entonces acá es pi medios, pi medios. Esto mide pi medios y esto mide 2. Profe, parece, porque pi medios es 1,57, sí, pero no es igual. Ya. ¿Cuál es la jugadita acá, por ejemplo? Que tendrías que apreciar. Cuando dije que puedes formar un triángulo, tendrías que trazar esta diagonal de este rectángulo. Y esta parte de la sombría la pasas aquí. Y haces la diagonal acá. ¿Por qué? Porque la figura tiene simetría. Correcto. Otra forma, que es la que yo voy a indicar ahorita. Mira. Puedes hacer esta parte y trasladarla acá. Y esta parte de aquí, trasladarla acá. Nada más. Entonces, sombrea esto, que yo lo puedo hacer aquí. ¿Sí? Y aquí. Entonces, borramos acá, pero queda la flecha que he trasladado velaria. ¿No? Ya. Entonces, al final, ¿qué formamos? ¿No? Algo que sea conocido para nosotros y práctico de calcular sobre un rectángulo. Pues. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es determinar la base y la altura. Pero esta base de aquí hasta aquí, ¿no? ¿Es qué cosa? Obviamente lo que acá me están señalando es 2pi. Y esta altura está indicada por este valor, mira bien. Digo que más nos demoramos en graficar. Ya. Por lo tanto, respondemos aquí. Por lo tanto, el área sombreada sería base, que es 2pi, por altura, que es 2. O sea, sería 4pi y le agregas, pues, unidades cuadradas nada más, ¿no? En el plano, así se representan unidades cuadradas para el área. ¿Ya? Muy bien. A ver. En un minuto lo hago en borrador, por ejemplo, profesor. ¿Y cómo se hacía la 18, por ejemplo? ¿No? Mira, la 18. En borrador no me disculpen, miren. Entonces ya debes tener la idea de cómo hacer la 18. Mira. Se ha trazado acá. Mira, un minuto, llevo la cuenta. Me están dando esto aquí arriba y acá. Muy bien. Profesor, pero piña, acá no tenemos los valores. Pero sí te dan la ecuación. Y igual a 2 seno de 4x. Entonces fácil, pues, profe, ya entendí. Profe, yo no entendí. Se supone que esto me dice que varía de -2 a 2. Y aquí, pi entre 4 o 2pi entre 4 sería el periodo. Profe, pero eso sale pi medios. Claro, eso es pi medios. ¿Y cómo te dijeran estos 4 espacios? Iguales. Dime, si 4 espacios es pi medios, ¿cuántos serían 2 espacios nada más? Pi cuartos. Ya está. ¿No ves que cada uno va a valer pi octavos, pi octavos, pi octavos y pi octavos? De ahí la importancia de saber que son iguales. ¿Y esta altura cuánto es? 2. ¿Cómo es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Y la respuesta sale pi cuartos. ¿Viste? Ya. Entonces es importante que tengas claro este esquemita, ¿ya? Muy bien. Entonces sí lo puedes hacer. No es tan difícil esos ejercicios si ya entiendes cómo representar la gráfica conociendo el periodo de la amplitud, ¿ya? Bueno, ahí nos vamos a quedar, chicos, el día de hoy. Gracias por su atención. Será hasta una nueva oportunidad, ¿ya? Cuídense mucho.